¿Cómo conocí yo al general Gallardo? Yo supe del general Gallardo por los medios de comunicación. Supe de él por aquellos reportajes que hacía la revista Proceso, cuando él propuso el ombudsman para las Fuerzas Armadas, y pues su posterior detención y procesamiento militar al que le di seguimiento. Después tuve la oportunidad de colaborar con el general Gallardo en el Senado de la República como asesor. Éramos los dos asesores en el Senado y hablábamos mucho sobre el tema creciente en nuestro país y cada vez pues, más impactante de la presencia de las Fuerzas Armadas, diría yo, la indebida presencia y creciente presencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil de nuestro país. Eso me hizo vincularme y respetar muchísimo al general Gallardo por su claridad conceptual, por su postura sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Él no tenía la menor duda de que, así como se proclama ahora, en estos años, que debe existir una separación entre el poder económico del poder político, el general Gallardo tenía claro que también debía existir una separación muy clara entre el poder militar, las Fuerzas Armadas, y la vida institucional de carácter civil. Hay muchas cosas y muchas veces con el general Gallardo. Por ejemplo, discutíamos si la presencia de las Fuerzas Armadas era tan importante en la vida de la nación para que estas fuerzas realizaran tareas de seguridad pública. Nos preguntábamos jurídicamente, por ejemplo, y políticamente, cómo debía realizarse eso, porque desde luego no puede, por la vía jurídica hoy existente en nuestro país, permitirse que las Fuerzas Armadas tengan, como ahora tienen, tareas en la seguridad pública y en muchísimas otras actividades de la nación. Lo que se requeriría en todo caso para que esto fuese avalado y tuviese legitimidad democrática, pues debería consistir en una convocatoria a un Congreso Constituyente para que la sociedad o el pueblo de México determinara cuáles son las tareas que debe realizar la Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas en una democracia. Pero ni por la vía de la reforma constitucional, ni por la vía de las reformas legales, se deben vulnerar los principios fundamentales, las decisiones políticas fundamentales de nuestro país. Las Fuerzas Armadas no deben tener competencia en tareas civiles de seguridad pública. Eso yo lo aprendí y lo reafirmé, lo desarrollé con el general Gallardo. También, desde luego, me impresionaba mucho su lucha y la lucha de su familia y de sus amigos y amigas para que en las Fuerzas Armadas de nuestro país hubiese garantía plena de los derechos humanos. Me interesaba muchísimo también cómo el general Gallardo planteaba el tema de la democratización de las Fuerzas Armadas y estaba convencido el general Gallardo que la llamada transición a la democracia en México, así como le llaman algunos, no podía ser real o auténtica si no había una democratización de las Fuerzas Armadas, porque en la vida política de otras naciones que vivieron procesos de transición a la democracia, un elemento fundamental de ese proceso de la transición era la democratización de las Fuerzas Armadas, y en México esa democratización estaba ausente. Entonces podemos decir con el general Gallardo que la llamada transición a la democracia le debe o nos debe que la democratización de las Fuerzas Armadas. Y desde luego su trabajo de grado para obtener sus grados como maestro y como doctor pues fueron muy importantes. Su propuesta de ombudsman para las Fuerzas Armadas creo que está ahí. Es una deuda también para los derechos humanos,
es una deuda para la democracia, para el sistema constitucional, que deben existir estos mecanismos al interior de las Fuerzas Armadas, estas instituciones, para proteger los derechos humanos de las militares y de los militares de México. Quiero terminar señalando que el general Gallardo, su pensamiento está vivo, sobre todo ahora en donde las Fuerzas Armadas de nuestro país han adquirido un poder inusitado, en donde corremos el riesgo de que en los próximos años en México se constituya indebidamente un estado policíaco militar. Las Fuerzas Armadas, con todo el poder político, militar, económico que ahora tienen, requieren de contrapesos, como propuso el general Gallardo. Requieren de contrapesos como el ombudsman de las Fuerzas Armadas. Requieren contrapesos para su plena democratización, lo que está pendiente en el proceso de transición a la democracia en México. Hoy tenemos, y esto le preocupaba mucho al general, me acuerdo cuando se discutían en el Senado reformas a la legislación militar, todas esas reformas, estamos hablando del gobierno, del periodo del expresidente Peña Nieto, pero también podríamos decir del actual gobierno, todas esas reformas de los últimos años han consistido en crear un régimen jurídico de excepción para los militares. Por ejemplo, el tratamiento presupuestal en las Fuerzas Armadas es diferente al resto de la administración pública. El tratamiento sobre salarios, emolumentos para los militares es diferente al resto de la administración pública. El sistema de responsabilidades administrativas, penales, etcétera, son diferentes en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, al resto de la administración pública. Bueno, hasta el sistema de adquisiciones y compras en las Fuerzas Armadas tiene un tratamiento específico que no es el que se aplica en el resto de la administración pública centralizada y descentralizada. Por lo tanto, pues esto debe detenerse, creo que debe detenerse, o por lo menos insistir en reformas. Sé que pueden ser graduales, reformas graduales para ir introduciendo en las Fuerzas Armadas de nuestro país contrapesos. Creo que los primeros interesados en estos contrapesos, como el que propuso el general Gallardo para incluir al ombudsman, debieran ser las propias Fuerzas Armadas. Ante este poder tan grande, tantos recursos que ejercen, tantas atribuciones y competencias jurídicas, se requieren tener contrapesos al interior de las Fuerzas Armadas, y ojalá que los militares tomaran en cuenta aquellas lecciones académicas en la lucha política, en la lucha social que desarrolló el general Gallardo. Quiero terminar diciendo, recordando o apoyando lo que decía hace un momento Francisco, hijo del general Gallardo, que las Fuerzas Armadas en México le deben una rehabilitación al general Gallardo. No es justo la situación jurídica en la que quedó el general Gallardo y su familia. Las Fuerzas Armadas deben rehabilitar ellas mismas, sin necesidad de la presión social, sin necesidad de la presión de los familiares. Ellas mismas, para legitimarse, deben rehabilitar la memoria, el legado, la experiencia militar y los años de vida que el general Gallardo dejó a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Al general Gallardo, yo lo digo como mexicano, se le deben muchos reconocimientos públicos. El general Gallardo es de la estirpe de los grandes militares mexicanos. El general Gallardo es de la estirpe, por ejemplo, del general Felipe Ángeles. Pues de nuevo, muchas gracias por esta invitación, muy amables.